en los últimos días. Exactamente. Esta Mariano Narodowski, hablamos de la toma en el Colegio Nacional Buenos Aires, hacías alusión a ello, Helio. Muy bien por poner el prisma y la lupa allí. Mariano ha sido ministro de Educación de la ciudad, es uno de los pedagogos más importantes de la Argentina y es uno de los que siempre alumbra en estos temas. Mariano, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Leonora, ¿cómo van? Bien, gracias. Primera reflexión respecto a lo que está pasando en el Nacional Buenos Aires. Noticia de anteayer. O sea, las tomas de escuelas son el tema perfecto para discutir cosas que no contribuyen a nada. La verdad que no, es una metodología vieja y en general gestionada por un grupo muy pequeño de adolescentes. Los adolescentes en la Argentina no están politizados, nos guste o no, tienen otros intereses, no son representativos de la mayoría de los adolescentes. Mi opinión siempre fue que estos conflictos se tienen que dirimir entre los estudiantes y los docentes, las autoridades de la escuela, no como un tema político, sino como un tema pedagógico. No creo en las reuniones entre ministros o funcionarios y estudiantes. Los estudiantes no son actores políticos, en todo caso son actores políticos de formación, y los que tienen que contribuir a esa formación son los docentes. No es como un sindicato docente, que claramente tiene que negociar con sus empleadores, con el gobierno. Acá los estudiantes están en las escuelas para aprender y me parece que las cuestiones de la política son interesantes, pero dentro de la lógica de la enseñanza. Lo dije antes de ser ministro, lo sostuve cuando fui ministro, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. En algunos casos hubo mejores respuestas del gobierno, en otros casos peores. En este caso del Nacional de Buenos Aires, depende de la universidad. Sí. Mi opinión es una rémora del pasado y que hay que considerarlo como una cuestión de adolescentes, no de sujetos políticos, y que tiene que ser dirimida en términos pedagógicos con sus educadores, Ahora, no con las autoridades. Mariano, ¿y cómo ves esta decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de hacer cargo a los adultos, es decir, a los padres de los chicos que tomaron las escuelas anteriormente? No estamos hablando específicamente ahora de la Nacional de Buenos Aires, sino de las tomas anteriores, con estas denuncias tanto civiles como penales. ¿Te parece que puede tener un efecto disuasivo o te parece que no sirve? Bueno, si la Ciudad de Buenos Aires cree que tiene argumentos jurídicos para hacer las denuncias, me parece que es correcto. Es más, debiera ser la obligación de un funcionario público hacer una denuncia frente a la ocurrencia de una contravención o un delito. Así que la verdad que no me meto, eso lo tiene que dirimir la justicia. Si el gobierno piensa que ese es el camino correcto, las familias de ustedes se defenderán y, bueno, cualquier acto jurídico, yo no veo ninguna diferencia. Yo creo que en todo caso es una solución, un segundo mejor, una solución accesoria, porque la verdadera solución es que estos pasen a ser conflictos como los que tenemos todos los días en las escuelas y no exagerar el carácter de la politización de los adolescentes, que repito, yo creo que hasta incluso lamentablemente los adolescentes argentinos no están politizados, o sea, no los vemos ni en sus actividades cotidianas, ni en las letras de la música del trap o del reggaetón que escuchan. No hay un movimiento adolescente político en la Argentina hoy. La verdad que ustedes como periodistas no lo veo. Al contrario, se ve un nivel de despolitización bastante alto. Lo cual, pensar que estos grupos que genuinamente, desde su propio punto de vista adolescente, están en estas lógicas, está bien, pero no son mayoritarias, son uno de muchos de los grupos urbanos en los que se dividen las adolescencias, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre pensé que no, siempre propuse que no debiéramos considerarlos como sujetos políticos, porque incluso ni siquiera les hacemos un favor en términos formativos. Recuerdo que hace unos cuantos años, cuando estaba el ministro Bullrich,
que él los invitó a los dirigentes de los centros estudiantiles a compartir con él unas medialunas y un café y le dio el número de celular. Yo no veo que sea bueno para la formación de un chico de 16 años negociar con un ministro. Honestamente no dudo la mala fe de nadie, al contrario, todo el mundo trata de resolverlo como puede, pero esto es un tema educativo, no es un tema político. La verdad Mariano, que politizar este tipo de reclamos no ayuda a la formación de los chicos. Mariano, mientras tanto, también se está discutiendo el presupuesto y allí hay un capítulo vinculado a la educación que ha generado mucha polémica. El ministro Persic ha salido a decir que no hay recortes, que inclusive es un gasto que se expande, pero algunos analistas sostienen, viendo el trazo fino, que por caso fortalecimiento edilicio de jardines de infantes se ha recortado la partida más del 33% en términos reales y que hay un ajuste efectivamente en términos generales en cuanto a las partidas vinculadas a educación en torno al 15%. ¿Pudiste leerlo, pudiste ver, pudiste hurgar un poco en detalle? ¿Cuál es tu primera lectura y tu impresión? No, el informe de Argentinos por la Educación está, además, la autoría del doctor Curcio, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, y los coautores son los economistas de Argentinos por la Educación. Yo leí el informe, incluso lo leí antes de que saliera. Me parece un informe técnicamente impecable y el ajuste es un ajuste salvaje. La realidad es así. O sea que el ministro Es un Persic ajuste muy... miente. Bueno, la estadística tiene diversas interpretaciones, así que bueno, tiendo a pensar que actúa de buena fe, no tengo por qué pensar que miente, pero a mí me parece que los números están claros. En todo caso, podemos hacer una discusión académica sobre cómo medir mejor los números del presupuesto, pero la verdad es que el ajuste es muy fuerte, ya había empezado este año con el recorte de partidas para distribución de computadoras. Lo que sí podría decir el ministro Persic, pero parece que no se avivó, es que este ajuste no es solo de este año. El ajuste de la educación, la caída en términos reales, empezó antes. El año 17, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue el momento de mayor inversión en educación de los últimos 10 años. Pero después en el 18 y en el 19 cayó muchísimo respecto del 17, muchísimo. Lamentablemente. Y hay un informe de Argentinos por la Educación que también muestra eso. Así que, sí, ayer lo mostramos, no, Mariano, a ese informe, en la imagen del día, mostramos cada uno de estos cuadros que vos estás mencionando, y también el informe, además de hablar de este recorte del 15,5%, dice que el presupuesto en educación será el más bajo en los últimos 11 años. Digo, sí, excepto el del 2020, sí, que claro. fue más bajo todavía, puesto por la pandemia. En el 18 bajó, en el 19 bajó, en el 20 bajó mucho, en el 21 se recuperó a los niveles del 2019, que eran niveles ya muy bajos, y ahora se volvió a derrumbar. Me parece que este derrumbe realmente es mucho peor que los otros, pero venimos lamentablemente en una tendencia a la baja, y eso es preocupante. Y de alguna manera eso también tiene que ver o explica en parte el colapso de la educación en la Argentina, porque no es un tema de un gobierno que a alguien se le ocurrió, sino que ya viene de hace mucho tiempo. El mayor aumento presupuestario fue el del 2017, durante el gobierno de Macri. El mayor recorte es este del 2021, bueno, después del 2020, pero la tendencia en general no ha sido buena. Y si pensamos además, respecto del Producto Bruto Interno, la ley dice que la inversión educativa es 6% del PBI. Esto tendría que ser desde el 2010. Sí. El único año que eso fue el año 2015. Y hay una deuda respecto de lo que no se invirtió en educación que se estima en alrededor de 30.000 millones de dólares. Es decir, en todo lo que en estos 12, 13 años se tendría que haber invertido en educación y no se invirtió. Ahora, Mariano, no son datos míos, sino de... Sí. Perdóname, no, cuando uno pone la lupa en las áreas de mayores ajustes, digo, son varias, hay algunas que tienen un 50%, por ejemplo, información y evaluación de la calidad educativa en un 50,4% negativo de ajuste. Digo, pero ¿cuál crees vos que es la más importante, en donde tendríamos que realmente poner especial énfasis?
No, todas. Todas son igual, Porque importante. si vos me... Sí, todas son igual de importantes, porque si vos me dijeras que acá hay algún tipo de racionalidad planteada en la ley de presupuesto, por medio de la cual vos decís, bueno, hacemos el ajuste en estas áreas por algún motivo y que el año que viene o dentro de 2 años vamos a estar mejor, entonces uno podría considerarlo como una política pública que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero finalmente sería una política pública consistente. En este caso, lo que hay es un ajuste salvaje y eso no crea condiciones para que el año que viene estemos mejor. No es un paso atrás para dar 2 adelante. Es un paso atrás que probablemente anticipe, como viene pasando en los últimos años, otro nuevo paso atrás. Entonces, honestamente, me parece que todos son importantes. Lo de evaluación, si bien en términos netos es poco dinero, porque los temas de evaluación no son tan caros, el recorte no es tan grande en términos netos, es el 50% en términos relativos, es mucho, y realmente sería una pena porque el gobierno actual, o sea, el gobierno del presidente Fernández, ha seguido las políticas de evaluación del gobierno de Mauricio Macri, que son las pruebas a aprender. Ha tomado pruebas a aprender el mismo año en que terminaba la pandemia, en el 2021, tomó pruebas a aprender este año de nuevo, las tomó hace poco, censales para secundaria y muestrales para primaria, ya había tomado censales para primaria el año que viene, este año se toman las pruebas PISA en la Argentina, y además el gobierno está armando un sistema nominal, que es una herramienta muy importante para todas las provincias que no lo tienen, que son la mayoría. Entonces este ajuste, por más que en términos relativos, en términos absolutos sea poco, me imagino que va a tener consecuencias en el nivel de información y evaluación que estamos sosteniendo y que, repito, que era una buena política que se había dado el gobierno de Mauricio Macri y que empezó con la gestión de Trota. Había una mini política de Estado, si querés, con eso, con idas y vueltas, bien a la criolla, eso no tiene ninguna importancia. Las evaluaciones se hicieron, la información está. El proyecto de hacer este sistema nominal que viene del 2012 y nunca se había hecho, y este gobierno lo encaró bastante bien, y me imagino que ahora lamentablemente se va a retroceder. Ojalá que el ministro Persic tenga la capacidad de generar recursos en estas reuniones de presupuesto para que ese financiamiento exista. Y el otro tema es el de infraestructura, el de formación docente, el de construcción de jardines de infantes, que es muy necesaria. Y bueno, ahí el problema que tenemos es que si bien la educación depende de las provincias, según la Constitución Nacional, y ahí tenemos un problema grande porque hay muchas provincias que necesitan de la nación para el apoyo. Es cierto que uno podría decir, bueno, esos gobernadores son gobernadores que no les interesa la educación y que tal vez gastan en cosas inútiles o superfluas y no en educación, eso es cierto, pero los chicos de esas provincias no son responsables de eso. Me parece que una función de un proyecto educativo nacional es, independientemente de las malas gestiones provinciales, que por lo menos los estudiantes, los alumnos, los docentes tengan lo mínimo indispensable, y estos recortes que casi seguro van a afectar esas transferencias a las provincias. O sea que lamentablemente damos un paso adelante hacia el colapso de la educación en el que estamos sumergidos. O sea, y por eso quiero dejar en claro una idea. Uno no es, por lo menos yo no estoy cerrado a la posibilidad de una reorganización presupuestaria o ajuste, si querés, en todo caso, pero con una estrategia. Claro. Con una estrategia para salir adelante. Todo acá es un ajuste que preanuncia un próximo ajuste. Nos quedamos con eso y más preocupados que cómo empezamos. Mariano, gracias, muy gentil. Hasta la próxima, muy amable. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, ahí estaba Mariano Narodowski. Bueno,